Bueno, hola, buenas tardes. Yo voy a presentarles un poquito un resumen de algunas cosas que me parece importante que repasemos. Me imagino que, bueno, hay gente que ya lleva muchos años con esto de la hemofilia, pero también hay personas nuevas y un poquito también de cosas que nosotros podemos hacer como médicos, que a lo mejor no significan dinero, sino que alguna visión un poco más integral para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. ¿Ya? Vamos a poner la presentación. Ahí empieza a ser la tecnología un poco compleja. Acá. Ahí, compartir. Vamos a. Ahí. Ahí quedó bien, parece, ¿sí? ¿Estamos bien? Ya. Perfecto. Entonces, bueno, yo saqué estos monitos de la parte del MinSal porque para que pudiéramos un poco sistematizar el tema de la hemofilia y en la etapa de la niñez, ¿ya? Bueno, aquí puse, tomando, vamos a checar acá, un poquito lo que dijo la persona de la Sociedad Internacional de Hemofilia. El tema de la hemofilia no parte cuando nace el recién nacido, sino que antes, en la gestación, porque esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, sabemos, y esto implica que las hijas de un hombre con hemofilia van a ser siempre portadoras, y eventualmente estas mismas hijas pudieran ser lo que se le llama en la literatura muchas veces portadoras sintomáticas. Yo, como soy un poquito feminista, me gusta llamarla hemofilia leve, ¿ya? Entonces, una mujer que es portadora tiene el 50% posibilidades de tener un hijo con hemofilia y un 50% posibilidades de que su hija tenga una hemofilia. Y esto es importante conocerlo porque es un tema que se debe conversar, ¿no es cierto?, cuando uno decide tener familia, tener hijos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué significa ser portadora? ¿Ya? Hay portadora, no solamente se habla en la hemofilia, sino que en todas las enfermedades que son ligadas al cromosoma X, entonces uno es portadora. En este caso, en la hemofilia, uno puede ser una portadora asintomático. Eso quiere decir que es una mujer que tiene una alteración en el gen que lleva la alteración del el factor 8 o factor 9, pero no tiene síntomas de hemofilia, o sea, no es una mujer que tenga problemas de sangrado, ¿ya? O sea, esta mujer va a transmitir la infección, la enfermedad, pero no va a sufrirla, digamos, no va a tenerla. Pero también hay un 20 a 30% de mujeres que son portadoras sintomáticas, así se llaman, y como les digo, yo prefiero llamarlas hemofílicas leves, porque estas mujeres tienen un factor, ya sea 8 o 9, menos de 50%, incluso algunas tienen bastante bajo, 10-15%, y por definición eso es una hemofilia leve. Por lo tanto, estas mujeres también son o tienen hemofilia propiamente tal. Ahora, parte de lo que comentaba, ¿no es cierto?, la persona, perdón, pero no sé el nombre de la persona de la Sociedad Internacional de Hemofilia, era este tema de cómo puedo yo saber si soy portadora o no, ¿ya? Uno puede hacer su árbol genealógico, que es una cosa que siempre que uno ingresa a una unidad de hemofilia, debiera hacer. Uno revisa hacia atrás cuáles son las personas que tuvieron hemofilia y con eso uno puede ir viendo cuáles son las mujeres que probablemente son portadoras en la familia. Por otro lado, uno se puede hacer un examen de los niveles sanguíneos del factor de coagulación, ya sea 8 o 9, y con eso uno eventualmente podría detectar a este 20 a 30% de mujeres que tienen hemofilia, es decir, tienen el factor 8 o 9 bajo. Y último, y lo genéticas, ¿ya?, que permiten identificar directamente el gen alterado. La mutación, lo que hacemos normalmente es, el paciente, propiamente el que tiene la hemofilia, se estudia, se le encuentra la mutación, o sea, la alteración genética, y esa alteración genética se busca en la mujer que probablemente puede ser portadora, ¿ya? Bueno, y una cosa importante es saber que cuando uno porta la hemofilia, esa hemofilia que uno porta es la hemofilia de su familia. Es decir, si yo porto, yo, por ejemplo,
mi padre tiene hemofilia leve, yo porto hemofilia leve también, ¿ya? Esta no cambia. Si es grave, porto la hemofilia grave y tengo 50% de posibilidades de tener un hijo que también va a tener hemofilia grave, ¿ya? ¿Y cuáles son los tipos de hemofilia en cuanto a la gravedad? Sabemos que la hemofilia leve, ¿no es cierto?, es la que tiene entre 5 a 40%, 45, dicen algunas personas, de factor, ¿ya? Y la importancia de saber la cantidad de factores que generalmente en la hemofilia el comportamiento clínico de la enfermedad tiene que ver con la gravedad, o sea, con la cantidad de factor que uno tiene. La mayor parte de las veces, por supuesto que hay excepciones. El caso de la hemofilia moderada, que es la menos frecuente, porque son los que están entre los leves y los graves, ¿no es cierto?, entre 1 y 5% de factor. Pero a pesar de esto, que ahí hay personas que tienen 2%, 4%, la clínica hemorrágica es muy distinta a la hemofilia grave. La hemofilia grave es la que tiene menos de 1% de factor. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro porque nos va a ayudar después a entender el concepto de la profilaxis, ¿ya? Si vemos acá en este lado, donde está la clínica hemorrágica, los pacientes hemofílicos graves, el problema que tenemos es que hay sangrado espontáneo, ¿ya? Puede que el paciente, sin tener un golpe, sin presentar ningún trauma específico, puede tener una hemorragia que es espontánea. Y raramente, y esa fue una observación que hicieron hace mucho tiempo las personas que trabajan con personas con hemofilia, las personas ya teniendo un factor 8, 9, más de 1%, o sea, clasificándose como una hemofilia moderada, cambian totalmente su comportamiento en cuanto al sangrado. Y por lo tanto, pueden tener sangrado espontáneo, pero son mucho más ocasionales, y en general los sangrados o las complicaciones se producen por traumas. Y en el caso de la hemofilia leve, mayormente es muy, muy raro que estos pacientes tengan sangrado en forma espontánea, sino que generalmente esto se asocia a cirugías, a traumas, etc. Y es por eso que muchas veces los pacientes con hemofilia leve son diagnosticados a edades prácticamente adultas o cuando presentan un primer trauma. Por ejemplo, a lo mejor a alguna de las personas que estaba acá le ha pasado, se saca la muela del juicio y tienen un sangrado importante, y en ese momento recién vamos a diagnosticar a lo mejor una hemofilia leve. Teniendo esto claro, hay que tener en cuenta, si uno ha decidido tener un hijo, si estamos con un embarazo, que las mujeres que ya vimos que son portadoras, especialmente las mujeres que son portadoras sintomáticas o que tienen hemofilia, deben ser manejadas en un centro donde se puede hacer un trabajo en equipo entre los obstetras, los hematólogos, ¿no es cierto?, los anestesistas que no están puestos ahí, pero también son muy importantes para manejar el periodo, tanto el embarazo como el parto y el posparto, ¿ya? Porque en todos esos periodos tienen particularidades que deben ser manejados por un equipo interdisciplinario que permita el mejor manejo para esa mujer y para su bebé. Entonces, la mayoría de las portadoras tienen embarazos normales. En general no hay complicaciones de hemorragia en los embarazos, ¿ya? Generalmente el peligro mayor de sangrado es a nivel del parto o después los días a los que le llama la gente la cuarentena, ¿no es cierto? En el puerperio, que llamamos nosotros. Durante la gestación ocurre podríamos decir, una mejora fisiológica de la coagulación, ¿ya? En todas las mujeres cuando tenemos embarazo. Dentro de esas mejoras, prácticamente, por ejemplo, por decir algo, el fibrinógeno, que es un factor de coagulación, sube mucho, y entonces todos los factores de coagulación siempre están como protegiendo la hemorragia, y eso ayuda a la mayoría de las mujeres a compensar su déficit, en el caso que lo tengan, a través del embarazo. Específicamente las mujeres con déficit de factor 8 son capaces en su mayor parte de compensar esta deficiencia porque el factor 8 y el factor von Willebrand, también las mujeres con enfermedad de von Willebrand, aumentan en forma muy importante a partir de las 12, 18 semanas de gestación. Y por lo tanto, entre ya a las 35 semanas, esta mujer está preparada para tener un parto, ya sea cesárea
o parto vaginal, y también para recibir una anestesia de tipo, la típica anestesia, ¿no es cierto?, que local, que ponen para tener su guagüita. Un caso un poquito más complejo son las portadoras de hemofilia B, porque el factor 9 no sube en forma tan importante durante el embarazo. Por lo tanto, si nosotros estamos en un centro donde estamos familiarizados con todas estas complicaciones, vamos a hacer un seguimiento, ya sea de las pacientes que tienen von Willebrand, hemofilia A, y especialmente las que tienen hemofilia B, o algunos otros tipos de coagulopatías que no se compensan durante el embarazo. Bueno, después de esto de la gestación, es súper importante, muy importante, nosotros acá en Chile no hacemos en general estudio antes que nazca la guagüita para saber si porta o no una enfermedad, y por lo tanto, la forma en que nosotros nos podemos, digamos, preparar es sabiendo el sexo del bebé. Si nosotros sabemos que somos portadoras y que nuestro bebé es de sexo masculino, sabemos que tenemos el 50% de posibilidades de que este bebé tenga la hemofilia, y eso significa que tenemos que estar muy atentos, sobre todo que si la hemofilia que portamos es hemofilia grave, de estar en un centro que nos permita hacer el diagnóstico y el tratamiento precoz que eventualmente pudiera necesitar nuestro bebé. En el caso de que el bebé sea mujer, las cosas son más sencillas porque tiene 50% de posibilidades de ser portadora, y si es portadora tiene un 30% de posibilidades de tener un factor 8 o 9 bajo, que en este caso sería hemofilia leve. Pero las posibilidades que esta bebé tenga alguna complicación son mucho más bajas, por supuesto, que si pensamos que tenemos un niño que pudiera tener una hemofilia grave. En cuanto a la vía de parto, estoy haciendo un súper resumen, la verdad es que siempre se dice que la vía de parto debe ser decidida según condiciones obstétricas, es decir, como cualquier mujer que no tenga ni porte hemofilia, en la vía de parto debe ser decidida por sus condiciones obstétricas. Lo que sí hay que tener muy, muy claro, y por eso que es muy importante tener una muy buena comunicación con los ginecólogos, obstetras, las matronas, etcétera, que nuestro bebé, ya sea independientemente del sexo de nuestro bebé, tiene que ser tratado como si eventualmente tuviera hemofilia, y por lo tanto no puede instrumentalizarse, ni ponerse forceps, ni hacer exámenes de cuero cabelludo que a veces hacen, y otras cosas. ¿Ya? Hay que tener todos los cuidados pensando en la posibilidad que eventualmente pudiera tener una alteración de la coagulación. Esta es una pregunta que uno se hace muchas veces: si puede aparecer hemofilia en una familia que no tiene antecedentes de hemofilia. Muchas de las personas que están aquí hoy a lo mejor me podrían decir sí, porque justamente ellas no tenían antecedentes y la primera experiencia que tienen es un primer hijo que tiene hemofilia. Aproximadamente el 30% de los casos de hemofilia corresponden a casos que se llaman de novo. Eso quiere decir en el fondo que la familia no conoció, no se acuerda o no tiene conocimiento que hay una persona con hemofilia en su familia. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero pudiera ser que eventualmente el gen de la hemofilia esté en la familia y que por una cosa de azar, ya hablamos que son 50% la mayoría de las veces, no nació ningún niño con hemofilia, o a lo mejor no conocieron a las personas que tuvieron hemofilia. Muchas veces uno puede hablar, por ejemplo, con su abuelita y le dicen: no, yo tuve un hermano, pero que, no sé, parece que algo le pasó cuando pequeño. O sea, puede ser que existió la hemofilia y no lo conocimos, o bien por azar no se manifestó. ¿Ya? La otra posibilidad es que realmente haya ocurrido una mutación genética, que por eso se le dice de nuevo, porque es una mutación nueva, y que en algún momento del desarrollo se produjo este cambio, y por lo tanto la persona quedó portando la hemofilia o tiene hemofilia. Bueno, vamos a hablar un poquitito, como les digo, esto yo de lo que yo he vivido, lo que yo pienso. Leí en la página de la Sociedad Chilena de Hemofilia un resumen que había sobre
eh, algo parecido a esto del desarrollo, que está muy, muy bueno, de hecho les aconsejo que lo lean, es como bien extenso y muy bueno, y escrito por una persona que tiene hemofilia, por lo tanto probablemente es una visión muy rica en relación a lo que yo les voy a contar. ¿Qué pasa con el diagnóstico? En general, el diagnóstico de la hemofilia grave en periodo recién nacido, lo ideal es que cuando uno ya está preparado, que sabe que estoy viendo una mujer que porta hemofilia, que eventualmente tengo posibilidades de que este bebé tenga hemofilia, lo que hacemos es encargarle inmediatamente al equipo que va a atender el parto que nos tome una muestra de cordón umbilical. ¿Por qué? Porque la idea es evitar las punciones venosas en los niños, en los recién nacidos. Muchas veces nos pasa que precisamente el primer evento que tiene de sangrado, el primer hematoma que tiene nuestro bebé, es el que le hicieron para puncionarlo, para hacer el diagnóstico. Y eso, lo ideal es que no ocurra, por supuesto, porque es nefasto, porque va a ser muy malos, digamos. Lo ideal es que no ocurra, y por eso también, sobre todo cuando uno porta hemofilia grave, lo ideal es que uno esté en un centro donde tenga todas las posibilidades de la mejor atención del parto y de su recién nacido. En el caso de la hemofilia moderada o leve, personalmente yo no me apuro mucho en hacer el diagnóstico, porque uno puede cometer errores. ¿Por qué? Porque el factor 8 puede aumentar por el estrés del parto. O sea, los bebés normalmente tienen un factor 8 y un factor von Willebrand muy alto. Y eso es por el estrés del parto. Entonces, eventualmente, si mi familia aporta una hemofilia leve, el factor 8, factor von Willebrand, pueden aumentar incluso 3 hasta 5 veces por el estrés. Por lo tanto, si el valor, por ejemplo, de la hemofilia que yo porto es 15%, nosotros, y hagan el cálculo, si aumenta 3, 5 veces, probablemente el valor de factor 8 del recién nacido va a ser normal. Y yo no puedo descartar 100% de que este recién nacido tenga hemofilia, ¿ya? Porque después cuando probablemente esté tranquilito y todo, va a bajar y puede ser que sí alcance valores de hemofilia. Y en el caso del factor 9 es más complejo todavía, porque las guaguitas tienen una deficiencia de vitamina K. No sé si han escuchado que a las guaguitas le ponen vitamina K cuando nacen, porque la mayor parte de las veces tienen poquita vitamina K, y el factor 9 para producirse necesita vitamina K. Por lo tanto, podría estar falsamente disminuido en el periodo recién nacido. Y a lo mejor yo me voy a quedar con la idea de que mi bebé tiene hemofilia, y puede ser que realmente no tenga, y lo que tiene es una deficiencia de vitamina K que es transitoria, y si yo hago estos exámenes mucho más tarde, probablemente voy a tener un mejor diagnóstico de la gravedad de mi bebé, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? O por lo menos, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos en general? Evitar las punciones, y si no tengo la posibilidad, o sea, no tengo un apuro importante porque mi bebé no ha tenido ningún problema, no ha tenido hematoma, no tiene ninguna complicación, en general, diferir el estudio de las personas con hemofilia leve o moderada hasta que tengamos buenos accesos venosos o necesitemos realmente, por alguna razón, hacer un diagnóstico. Y por mientras, tratamos a nuestro bebé como que tuviera hemofilia hasta que podamos hacer un buen diagnóstico. ¿Qué pasa entre los 0 a los 2 años? Lo más importante de esta etapa es, bueno, para todos los que hemos sido papá, mamá, es conocer al niño, ¿ya? Es súper importante que uno como que aprenda cuál es la consistencia de su músculo, cuál es su temperamento, em, cuáles son sus ritmos, digamos, como él duerme, todas esas cosas, todos los papás tenemos que aprenderlo, más aún si nuestro hijo tiene un problema. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas nos va a ayudar a identificar cuando ocurre un sangrado, ¿ya? Yo les puse aquí fotos, perdón si hay alguno de mis pacientitos por acá, a todos les tapé la carita, pero estas son las fotitos que siempre me mandan de repente cuando están con algún problema los papás, como porque el principal problema que uno tiene inicialmente es que no sabe qué hacer. Dice, bueno,
muchas veces me miran acá, por ejemplo, doctora, y le pasó esto, tiene un moretón en el tórax, ¿se fijan? Este es el tórax, el chiquitito. ¿Qué hago? ¿Tengo que correr a ponerle factor? Esto podrá ser grave, uno, ¿cierto? Piensa, no tendrá una hemorragia interna, todas esas cosas pasan por la cabeza de uno, bueno, cuando uno también es médico y está recién empezando en esto, también pasan por la cabeza de uno como médico. Fíjese acá, ¿ves? Moretones, entonces uno no sabe, mira, se cayó de potito, tiene ese moretón ahí, se mordió, se rompió el frenillo, ya, se hizo un moretoncito de repente cuando estaba, alguien lo tomó fuerte a lo mejor y ese moretoncito empezó suave y después se puso grande, entonces todas esas situaciones es bastante complejo los primeros años porque eh, uno tiene que aprender a conocer y a empoderarse, esa es la palabra que se me había ido, a empoderarse de la situación, a sentirse como seguro, a tener un poco más de claridad. Es como que uno va caminando sobre cáscaras de huevos de repente, hasta que de pronto empieza a tener una claridad acerca de qué es lo importante, qué es lo no tan importante y cómo puedo ayudar a mi hijo cada vez que lo necesita. ¿Mm? Entonces, bueno, hay cosas básicas que siempre tenemos que saber. Hay que tratar de evitar todo tipo de punciones intramusculares. En general, las personas con hemofilia tienen tendencia a hacer sangrado de los músculos. ¿Ya? Esos son los que le llamamos los hematomas. Y el tema, no sé si lo hablaron ayer, porque lamentablemente no pude escuchar la presentación del doctor Querol, eh, pero el problema con los hematomas es que son profundos, intramusculares. Entonces, ¿qué ocurre? Uno no va a ver el chichón, digamos, hacia afuera. Lo que normalmente uno siente es como la diferencia de tocando el músculo, por ejemplo, si vamos a tocar el bracito, uno siente una sensación distinta, como que en la profundidad hubiera algo, una inflamación. Y cualquier punción intramuscular puede favorecer el sangrado del músculo y va a ser un hematoma profundo, que a veces no va a ser evidente, más que porque el niño deja de mover el brazo, por ejemplo, la piernita, o porque llora cuando lo tocan, o simplemente está irritable, no es su comportamiento de siempre, como que tuviera dolor. ¿Ya? Otro punto importante es evitar los antiinflamatorios. Los niños en general ahora se usa mucho, ustedes deben haber visto el ibuprofeno, el naproxeno, para tratar la fiebre, ¿ya? Y todos los que hemos tenido bebés sabemos que es muy frecuente que los niños tengan fiebre. Entonces lo primero que va a hacer el doctor de la urgencia, o si lo llevan, va a ser decirle ya, dele ibuprofeno. Para nuestros niños esos tipos de medicamentos no es bueno. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios alteran la función de las plaquetas. Y las plaquetas, si bien es otra parte de la coagulación, ya tenemos una alteración que puede ser mayor o leve o más importante, y al alterar otra parte de la inflamación, lo dejamos como totalmente descompensado. Es como cuando dice la gente, mira, no le pongan empedrado al cojo, ¿no es cierto? Porque le pone una dificultad más para poder mantener una buena hemostasia. Entonces siempre decimos, tratemos de poner las vacunas subcutáneas. A veces la gente es súper así, las enfermeras, yo las quiero mucho, pero son muy de repente, no, que aquí dice, un poquitito así, pero hay que tener claro que lo que ocurre cuando uno pone una vacuna que dice ahí debe ser intramuscular, uno la pone subcutánea, lo que ocurre es que pudiera eventualmente, porque no lo sabemos, tener un efecto menor que el que tendría si es que está puesta intramuscular. Pero en realidad eso, versus tener un hematoma en un niño menor de 1 año, que sabemos que vamos a tener que usar factor, y ya me imagino que la doctora Soto les comentó que el uso precoz de factor y en gran cantidad facilita los inhibidores, en realidad riesgo-beneficio, me parece que es absolutamente justificado poner las vacunas subcutáneas, y en el caso de los hemofílicos leves puede ser la puesta intramuscular como corresponde, pero hay que comprimir y poner frío local. Otro punto muy importante es que en este periodo se produce el inicio de la marcha, ¿no es cierto? Entonces hay que estar súper
prevenidos. Esta es una foto de un pacientito mío, ahí le tapé el ojito, pero que se encontré tan bonito porque realmente hay que estar prevenido. Se fijan, tiene sus cojines atrás, está, toda la casa está como preparada para que él no tenga el menos riesgo posible. Aquí tiene su pisito de goma eva, ¿no es cierto? Está con su casco, o sea, siempre, y por supuesto siempre observándolo, mirando cómo se desarrolla, tener cuidado. A veces uno se entusiasma, quiere que el niño haga las cosas muy rápido y le pone el andador está contraindicado incluso para los niños que no tienen hemofilia, o sea, no se debe usar andador en ningún niño, lo siguen vendiendo pero no debiera. Es muy bueno el corral, es muy bueno porque el niño va de a poco aprendiendo a tener equilibrio, entonces hay que dejarlo, hay que tomar acuerdos para cuidar, eso es súper importante en la familia, ya sea entre los padres, si están los dos padres, o también a veces están como figura de cuidado las abuelitas o alguna tía, entonces hay que tomar acuerdos, ¿ya? Porque tenemos que tener claro que el niño se va a golpear, se va a caer, como todos los niños, y lo que nosotros tenemos que tomar un acuerdo cómo queremos educar a nuestro hijo, cuánto queremos protegerlo, cuánto queremos estimularlo para que haga ciertas actividades, etcétera. Y es importante porque si no tomamos acuerdos, lo que va a pasar es que esto se va a transformar en, no, no hagas eso, sí, sí que lo haga, y todo esto delante del niño, eso favorece más estrés en el niño, y probablemente va a ser un niño mucho más irritable, mucho más difícil de manejar, y mientras más le griten y le digan no, o él siente que hay un estrés, más cosas va a querer hacer y probablemente va a inventar más cosas para tenernos más nerviosos, tirarse de los sillones y cosas así por el estilo. Importante tomar acuerdos, ¿ya? Entre todos los que vamos a cuidar al niño, ¿ya? Por eso también hay que educar a potenciales cuidadores, o sea, si la abuelita, una vez que yo vaya a trabajar, se va a hacer cargo, tenemos que también hablar con ellos, hablar de todos los temas, hablar de cómo lo vamos a alimentar, no queremos que esté gordito, porque los niños gorditos son más torpes para moverse, ¿no es cierto? ¿Qué cosas les vamos a estimular? A lo mejor es interesante, yo siempre digo, a estimularle la música, actividades que lo estimulen y a lo mejor lo hagan gastar energía, pero también buscar caminos que sean más fáciles y menos peligrosos para él. Y este punto que es súper importante también, entre los 0 a los 2 años, tenemos el problema que los niños cuesta pincharlo. Entonces, si al niño le ocurre algo y necesitamos salir con él para que reciba una atención urgente, tenemos que tener armada la logística, así le puse yo, para recibir el tratamiento con liofilizado si fuera necesario. O sea, saber, ya, yo, por ejemplo, mamá, papá, trabajamos, se va a quedar con la abuelita o con la tía o en el jardín, o sea, perdón, en la sala cuna. Entonces, si al niño le pasa algo, aquí hay que llamar, esto vamos a hacer, aquí está el teléfono de su médico tratante, este es el servicio de urgencia donde tiene que ir, toda la logística para que en el momento que al niño le ocurra algo, tampoco sea un factor extra de estrés estar improvisando. No sé si se entiende. Otro punto importante en esta etapa es aprender, ¿ya? Que no todos los traumas necesitan factor. Y eso, como ya lo dijo la autora Soto, me imagino, es el tema que debemos, dentro de lo posible, evitar que el niño reciba liofilizado de factor en forma precoz o en grandes cantidades. Para eso, no siempre la solución es estar, que no se mueva, que no se vea. Muchas veces también es reconocer y aceptar que nuestro niño va a tener equimosis son las manchitas, los moretones, va a tener algunos hematomas, que son ya cuando tengo el moretón y además tengo el cototo, y todas esas cosas nosotros tenemos que tener cierto rango de tolerancia, que muchas veces lo que vamos a tener que hacer es ponerle frío local, comprimir, tratar a lo mejor de observar un rato qué pasa, pero siempre los hematomas y la hemartrosis sí necesitan factor, ¿ya? Cuando están puestos, que aquí quedó rara la expresión, pareciera que no. Cuando uno cree que a lo mejor el golpe fue fuerte, siempre frío local, comprimir, reposo, o sea, que no siga usando la articulación,
observar. Si les parece que evidentemente fue muy fuerte, probablemente van a tener que llamar a su médico o ir a la urgencia y poner factor, ¿ya? Eso es lo que no queremos que ocurra. En caso de sangrado mucoso, que también es frecuente en los niños, porque se muerden a veces el labio o se rompen a lo mejor por ahí, eso tengan mucho cuidado, hay que evitar que los niños anden con cosas en la boca. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, el niño está jugando y se pone el lápiz aquí, ¿han visto? Es como, y en una de esas del juego, ¡pah!, se rompe la mucosa. Todo ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas, pero también hay que tener claro que en el caso de sangrado mucosa, que eso también incluye la naricita, el ácido tranexámico es una muy buena alternativa, ¿ya? Es el Espercil, que la mayoría de los pacientes chiquitos debieran tener en la casa, porque muchos de sus sangrados tienen que ver con las mucosas. Y en general las mucosas responden bastante bien al Espercil, y además poniendo frío, etc. Después, en este periodo, más o menos, porque a veces empezamos la profilaxis antes de los 2 años, lo puse así aproximadamente, lo que reciben los niños es un tratamiento que se llama a demanda. Eso quiere decir que eh, ocurre un trauma que nosotros clasificamos como importante, que necesita factor, y lo ideal que el tratamiento se reciba en forma precoz, ¿ya? Lo ideal es un tratamiento de demanda precoz, que significa que antes de 2 horas de ocurrido el evento, el paciente ojalá reciba un tratamiento, ¿ya? Y otra cosa súper importante como concepto es que en caso que el niño tenga realmente un trauma importante, un golpe en la cabeza, o a lo mejor, no sé, como les decía yo, de que se puso algo en la boca, se hizo un hematoma en la parte interior de la boca, eso también es muy delicado porque se puede ir hacia atrás el hematoma, o cualquier trauma importante en alguna articulación, etcétera. Él debe hacerse este tratamiento de reemplazo idealmente lo más precoz posible. Y en ese sentido, uno a veces tiene que guiar un poco a las personas que atienden en la urgencia, porque muchas veces, como esta enfermedad no es tan frecuente, hay personas que nunca han visto un paciente con hemofilia, y muchas veces empiezan, no, es que mandémoslo a rayos, es que vamos, hagámosle el escáner y después decidimos, no. En general, uno de los pilares de la atención es que el tratamiento debe ser precoz. Uno llega, se pone el tratamiento y después conversamos. Así le digo yo a todos los médicos de la urgencia siempre, usted le pone el factor y después mándelo donde quiera, le hace el escáner, lo que se ocurra, pero lo ideal es que el tratamiento de demanda siempre sea precoz. Entonces, ¿cuáles son las hemorragias o los sangrados que nosotros consideramos graves? ¿Ya? Graves en el sentido de que necesitan una atención precoz, digamos. Ya dijimos que la equimosis, los hematomas chiquititos, todo eso los podemos ir conociendo, aprendiendo, poniendo frío, evitando que el movimiento o que siga jugando, etcétera, y a lo mejor darles perfil, pero en el caso de que haya algún compromiso articular, lo que nosotros le llamamos hemartrosis, sangrado de la articulación, muscular, ¿ya? Sobre todo cuando estamos hablando de músculos grandes, por ejemplo, como el psoas, ¿ya? O el músculo de acá atrás de la pantorrilla, el antebrazo, que significa que el niño va a tener mucho dolor, porque además el hematoma está metido entre medio de los músculos, y le va a producir lo que nosotros los médicos decimos impotencia funcional, es decir, no va a poder a lo mejor mover bien la extremidad, va a tener dolor, va a estar súper complicado, o bien está sangrando de alguna mucosa, de la encías, la nariz, del pipí. ¿Alguien quiere decir algo? No. Un ruido. En ese caso, estos sangrados en el génito urinario, nosotros no vamos a usar ácido tranexámico, pero en los otros, cuando no responden a un tratamiento que es el habitual que nosotros sabemos, frío, ácido tranexámico, compresión, también pasarían a necesitar tratamiento probablemente, o evaluación al menos, y por supuesto todos los que significan que tienen un riesgo vital, como la hemorragia intracraneana, ¿no es cierto?, la garganta, como les había hablado, el cuello, y el sangrado gastrointestinal.
Otro punto súper importante en esta edad son los accesos venosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las venas son para una persona con hemofilia vitales, ¿ya? Porque por ahí vamos a poner el tratamiento. Y si en algún momento no podemos canalizar una vena, no podemos poner el tratamiento. Y a veces es bastante complejo en los bebés pequeños, porque necesitamos poner factor, se le trata de canalizar una vena, la vena se revienta a veces, o no es fácil de puncionar. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen que usar otra vena, pero ahora en vez de el problema por qué íbamos, ahora tenemos el problema por qué íbamos más la punción fallida, porque también puede significar un hematoma a lo mejor local. Entonces las venas tienen que ser manejadas con mucho cariño y cuidado, ¿ya? Entonces, las punciones venosas idealmente hechas por personal entrenado, por eso están los centros de hemofilia, ¿no es cierto? Y si uno acude a un servicio de urgencia, ideal que sea puncionado por una enfermera pediátrica. También, bueno, esto de las agujas es lo que dicen las guías. La verdad es que lo importante es que sea una aguja finita para los niños pequeños, porque si no también se daña el vaso, y que idealmente sea canalizada en una primera punción. Y siempre, siempre, siempre que el niño se haga la punción debe comprimirse, ¿ya? Siempre, muchas veces nos ha pasado con niños pequeños que a veces le tratan de sacar una muestra o algo, sobre todo para diagnóstico, lo cual es una pena, nos ha pasado un par de veces, van al laboratorio, le tratan de canalizar la vena resulta que no refluyó, que le dicen, o sea, no salió sangre, y entonces van y se van al otro brazo y vamos a buscar la otra vena, pero se les olvidó que esta vena quedó funcionada, y esa vena en una persona, funcionada en una persona que tiene un trastorno de coagulación, obviamente va a seguir saliendo sangre si la vena se puncionó. Entonces, hay que siempre presionar, aunque vayamos a ocupar otra vena después. Es muy importante dejar comprimido, 3 a 5 minutos, incluso más si se puede. ¿Ya? Esto de los dispositivos de acceso venoso se refiere a los catéteres. No sé si han tenido la experiencia de ver que algunos niños tienen un problema tan grande de acceso que finalmente es raro, pero tenemos que llegar a poner un catéter que facilite el acceso, porque ya cada vez que vamos a puncionarlo significa mucho trauma para los mismos vasos, entonces las otras venas. Y por lo tanto a veces tenemos que llegar, nos vemos en la necesidad de poner un catéter o una vía venosa para poder acceder más fácilmente, una vía venosa permanente, que por supuesto tiene sus complicaciones que se pueden conversar, digamos, si a alguien le interesa. Ya, a los 2 o 4 años, a veces antes de los 2 años, ¿no es cierto?, vamos a empezar la profilaxis, ¿ya? En los pacientes graves, o en los pacientes moderados que tienen un curso, digamos, más grave. A veces tenemos un paciente que tiene más de 1% de factor, ¿ya? Menos de 5%, por ejemplo 2%, pero se comporta como que fuera grave. Por ejemplo, ya hizo una primera martrosis. Entonces, bueno, a veces también esos pacientes pueden iniciar la profilaxis, y la idea de la profilaxis es poner un concentrado del factor, o sea, el típico liofilizado que usamos, y la idea es prevenir las posibles hemorragias, ¿ya? Se ha visto que es mucho mejor prevenir que tratar, porque obviamente cuando yo estoy previniendo los sangrados, evito tener que tratarlo y por lo tanto usar probablemente mayor cantidad de factor por un tiempo más prolongado, ¿ya? Y aquí está lo que yo les había comentado. La profilaxis fue concebida a partir de la observación que los pacientes con hemofilia moderada rara vez sangran en forma espontánea. A pesar de tener un poquitito más de factor que los pacientes graves, rara vez sangran en forma espontánea. Y por lo tanto, la idea de la profilaxis es tratar de conseguir que el niño se mantenga con una dosis y frecuencia que le permita tener más de 1% de factor en forma, digamos, idealmente permanente, ¿ya? Y por lo tanto transformar, así como en fácil, es como transformar un hemofílico grave a un hemofílico moderado. Esa es un poco la idea.
Entonces, la idea es previene las hemorragias y principalmente lo que se busca, lo que se quiere, es tratar de evitar el compromiso musculoesquelético que normalmente se producía antes en los pacientes graves, ¿ya? Y de esa manera, por un lado, a largo plazo debiéramos tener, ahora que ya en Chile tenemos la profilaxis súper extendida, gracias a Dios, em, a largo plazo nuestros niños de todo este periodo, digamos, debieran tener mucho menos compromiso articular o mucho menos artropatía hemofílica de lo que tienen nuestros adultos actuales. Eh, Otro tema importante en esta edad es que los niños tienen que también empezar a participar un poco de su enfermedad. Si bien son pequeñitos, ellos van a empezar a tener, es el tema del aura, identificar ciertas sensaciones, ¿ya? Es como que va a venir el sangrado, o está empezando el sangrado. Y muchas mamás se empiezan a dar cuenta en este tiempo que a lo mejor el niño como que empieza a tratar de evitar apoyar a lo mejor y le miran el piecito y ven, bueno, no tiene nada en la articulación, pero muchas veces esto que ocurre en este periodo es que el niño está empezando a reconocer el aura, ¿ya? Que es como esta sensación de que va a ocurrir la hemartrosis o que está empezando a ocurrir. Y según eso, nosotros también tenemos que aprender a conocer cuándo eventualmente esto significa que va a aparecer una hemartrosis o alguna complicación. Por otro lado, esta es la edad también que los niños se ponen súper inquietos, ¿no es cierto? Siempre, yo digo, por ahí por los 3 años uno dice, me cambiaron a mi hijo porque no tenía un angelito tierno y dulce y se transforma en un monstruo peludo. Entonces es terrible, se ponen súper como activos y quieren jugar y hacer ejercicio y jugar a la pelea y tirarse, no sé, de los sillones, etcétera. Es importante en esta época que uno empiece a fomentar la práctica de ejercicio regular, porque esto es lo que al niño le va a dar la habilidad para tener menos accidentes, ser más hábil, ¿no es cierto? Y desarrollar con un buen estímulo, desarrollan mucho mejor toda su parte psicomotora, el equilibrio, la coordinación, y además fortalecen los músculos. Y si nosotros participamos en forma regular de este ejercicio, nos va a permitir también canalizar toda esta energía que tienen a esta edad los niños de una forma mucho más positiva para él y también para nuestra tranquilidad, ¿no es cierto? Otro punto muy importante es mantener una alimentación sana, completa y evitar el sobrepeso, porque el sobrepeso nuevamente, además de que va a sobrecargar nuestras articulaciones, ¿no es cierto? Va a disminuir a lo mejor la habilidad o sea, de equilibrio, de coordinación, etcétera, y va a tender a tenerlo más sedentario, de todas maneras, y lo ideal es como hacer todo ya una cultura de la buena alimentación. Y por otro Doctora, lado, ¿sí? quedan 5 minutos de presentación para dejar espacio a las Ya, preguntas. ya, me apuro. Y por otro lado, mantener la salud oral también, y como a los 3 años uno debiera llevarlo también al dentista, ¿ya? Voy a apurarme para tomar algunos puntos importantes. A partir más o menos de esa fecha empezamos con el tema del tratamiento domiciliario. ¿Ya? Es muy importante que nosotros empecemos a aprender a venopuncionar. Alguna persona de la familia, ya sea la madre, el padre, un hermano, etcétera, debe aprender a venopuncionar porque eso va a mejorar en gran medida la calidad de vida tanto del niño como de la familia. ¿Ya? Y el tema del colegio, más o menos entre los 4 y los 5 años el niño va a empezar a ir al colegio y esto es una situación muy tensa, ¿cierto? Para todo lo que lo hemos vivido, incluso sin hemofilia, con hemofilia doblemente. Es súper importante elegir el colegio, lamentablemente no siempre tenemos esa posibilidad, yo creo que debiéramos tratar de buscar un lugar no tan grande como para que el niño pudiera integrarse a lo mejor de mejor manera y correr menos riesgos, ¿no es cierto?, en un lugar mucho más controlado.
Y aquí viene el tema de que vamos a tener que adaptar la profilaxis a la rutina escolar. Y para eso, nosotros lo que se está haciendo, o sea, la tendencia es hacer un estudio, como probablemente muchos de ustedes ya le han hecho a sus niños, que es la cinética, ¿ya? Y lo que uno hace con esto de la cinética es ver, cuando uno pone factor, cuánto tiempo le dura el factor, cuál es el mejor esquema de profilaxis para que, como dijimos, su hijo, que es hemofílico a lo mejor grave, pueda tener la mayor parte del tiempo un valor de factor que le permita tener y hacer una actividad en su colegio similar a los otros niños e integrarse en forma adecuada. ¿Ya? Otro tema muy importante en la etapa escolar es el ausentismo escolar. Y en ese sentido es muy importante que los niños entiendan que van a tener probablemente que faltar algunas veces, pero tratar de hacer una buena red de apoyo entre los compañeros para que ojalá el niño no se atrase y por otro lado que también sepa que lo ideal es que vaya a clase la mayor parte del tiempo posible. También por ahí hablan de que el niño no utilice la hemofilia como un problema para hacer a lo mejor sus obligaciones escolares. Esta es una frase que me dijo un paciente y que en realidad me hace mucho sentido. Él me dijo, mire, yo tengo una condición que se llama hemofilia, pero yo no soy un enfermo. Esta condición a veces me enferma o hace que me enferme, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es que el niño pueda tener una vida o que se integre normalmente al colegio, que podamos adaptar su profilaxis a su vida y que ojalá pueda llevar un ritmo escolar como todo el resto de los niños, ¿ya? De la adolescencia, súper cortito, solamente quería recordarle a todos los papás que están acá de niños con hemofilia, que si tienen hijas, sus hijas también pueden eventualmente ser portadoras, y que en la adolescencia van a tener su menarquia, y que de las personas mujeres que tienen trastornos de coagulación, o que portan trastornos de coagulación, el 80% pueden tener sangrado menstrual excesivo, y que el sangrado menstrual excesivo afecta la calidad de vida de la adolescente. Entonces tenemos que estar también atentas a nuestras hijas, a nuestras, digamos, a las mujeres de la familia que pueden tener problemas y que a veces es difícil de identificar porque todas las mujeres sangran en forma inadecuada, digamos, más de lo normal, y por lo tanto el patrón de referencia está alterado, ¿ya? Así que ojo con las niñas. Otro tema importante, cortito también, es la adherencia al tratamiento en la adolescencia, y dentro de eso es importante ingresar al niño o que asuma su autocuidado. Y dentro del autocuidado está el autotratamiento, y por lo tanto la tendencia de nosotros debiera ser que el niño pueda lograr autovenopuncionarse, lo cual le va a producir mucha más sensación de autocuidado, por supuesto, independencia, autonomía, libertad y la posibilidad de participar con sus grupos de iguales, ¿ya? Y además nos va a favorecer la adherencia al tratamiento. Como final, aquí tengo una frase que saqué, no la inventé yo, la saqué de un librito de hemofilia, pero dice, no hay soluciones estándar ni respuestas genéricas a la pregunta ¿cómo vivir con hemofilia? Cada niño y cada familia tiene que hacer su propio recorrido y construir sus propias dinámicas. Eso. Gracias. No. Ahora sí, eso era lo que les quería contar y espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora Zúñiga. Tenemos muchísimas preguntas de los papás. Hay mucho interés. Vamos a partir con la pregunta de María Cecilia Rauch. Dice, bueno, la felicita por la presentación. Dice, soy portadora de hemofilia B. Si bien se hereda un solo tipo de hemofilia con el mismo nivel de gravedad, quisiera saber si existen casos de pacientes que, aún heredando una hemofilia grave, en ellos se manifieste con menor severidad. ¿Habría antecedentes de algunos otros factores, por ejemplo, genéticos o ambientales, que de alguna forma permitan que la hemofilia grave se manifieste con menor severidad y viceversa? Mira,
Eso ocurre, ¿ah? Hay un porcentaje de pacientes que siendo graves se comportan como moderados. Y eso, bueno, hay múltiples estudios. Ustedes deben saber que la coagulación es algo muy dinámico. Hay factores coagulantes, hay unos anticoagulantes, y por lo tanto, si una familia, por ejemplo, tiene factores procoagulantes, o sea, tiene tendencia a hacer trombosis, lo que se llama la trombofilia, ¿ya? O sea, quiere decir que tengo afinidad por los trombos, esa trombofilia puede compensar la hemofilia y la manifestación clínica puede ser menor. Por otro lado, hay trabajos que muestran que los pacientes con hemofilia B grave clínicamente pueden ser menos sintomáticos que los hemofílicos A graves. No sé si, a lo mejor por eso lo está preguntando, porque su familia tiene hemofilia B. Hay un trabajo que muestra que las manifestaciones hemorrágicas en los pacientes de hemofilia B grave, porcentualmente puede haber más pacientes que tengan menos, o sea, un comportamiento más como moderado. No sé si eso responde la pregunta. Sí, yo creo que sí, muy bien. Ujú. Tenemos otra pregunta de Camila Fuensalida. Ella pregunta, si soy portadora y mi examen de coagulación lo realicé durante mi embarazo, ¿probablemente podría estar errado posterior a la gestación? Claro, cuando uno, por ejemplo, en el caso de que uno sepa que es portadora y lo que quiere saber es si uno tiene el factor 8 o el factor 9 bajo, o sea, si tiene hemofilia en el fondo, ese examen tiene que hacerlo antes, idealmente de embarazarse, y si no fue posible en ese momento, antes de la semana 12, porque luego de la semana 12 ya empiezan a producirse todos los cambios en los valores de factores. Entonces mi recomendación sería, si el examen ella se lo hizo después de la semana 12, que lo repita sin embarazo y después de los 6 meses de que tuvo su guagua, porque más o menos después de los 6 meses de haber tenido un bebé, también se estabilizan los factores de coagulación en la madre. Muchas gracias. Ya. Perdón, Felipe Gallardo tiene una pregunta específica. Adelante, Felipe. Ya, gracias, Javier. Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias por su Hola. presentación. Bueno, yo iba a contar una experiencia bastante cortita. Mira, en la universidad tuve el año pasado problemas en la espalda y fueron incrementándose. En periodo de pruebas se mezcló con un poco de fatiga muscular en todo el sector de la espalda y tenía que ir a dar mis pruebas sí o sí. ¿Qué recomendaría usted bajo este contexto como un tratamiento más o menos inmediato y con la opción obviamente del profilaxis que pudiera ayudar en este caso, o en este cuadro de dolor que tuve respecto Mm, a mi espalda? Eso es mm. la pregunta, gracias. Sí. Mira, lo que pasa es que igual hay que diferenciar que muchas veces uno puede tener dolor y no necesariamente necesitar factor, ¿ya? Eso, pero eso, bueno, ese punto que estoy diciendo es súper importante, que uno tenga su médico tratante, porque tu médico tratante ya te conoce, ya sabe cuáles son tus problemas, tu talón de Aquiles, puede interpretar mucho mejor. Por ejemplo, si yo fuera tu tratante, probablemente te podría ayudar mejor a lo propiamente tal. Es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que ir escalando en cuanto al tratamiento. Primero, yo te digo, puntualmente para la espalda son todos los tratamientos locales muy buenos, agüita tibia, ducha, etcétera, y todas esas agüitas de semilla, estas cosas, calor local, etcétera. Pero en cuanto al tratamiento del dolor, hay que ir de lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Lo primero, paracetamol. En los adultos hay que usar al tiro 1 gramo, no 500, porque la dosis es 10 a 15 por kilo, imagínate, o sea, hombre pesa más de 50 kilos. Por lo tanto, en general, 1 gramo, eso se puede repetir cada 6 horas. Tratar el dolor, hay que tratarlo idealmente en cuanto empieza, porque cuando uno se demora en tratar el dolor, porque se empieza a hacer el valiente o la valiente así, se aguanta, el dolor va increciendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en el caso más todavía sobre la espalda, empieza a protegerse y a tensionarse los músculos, y eso te va a producir más dolor. Entonces mi consejo es, te empieza el dolor, tú tratas el dolor, ya sea con cosas locales, con paracetamol en primera instancia, y lo ideal es no usar antiinflamatorios. Perdonen que sea majadera, pero no los usen, porque de verdad inicialmente los va a ayudar, pero finalmente va a favorecer el sangrado, entonces tampoco es bueno.
Yo lo que pueden usar los adultos, porque en niños no hay, el Celecoxib, que me parece que estaba incluso en la canasta de manejo del dolor, y ese es un antiinflamatorio que también te puede servir y que no produce sangrado. Y bueno, yo ahí te veo bien, no te veo gordito ni nada, pero tengamos claro que para todo lo que son dolores musculares y eso, un buen peso, que yo no puedo hablar mucho porque estoy con harta pandemia, bien gordita, el peso y el ejercicio. Ah, eso te recomendaría yo. Pero siempre hay que tratar precoz, eso es súper importante. Bueno, muchas gracias. Doctora, tenemos una pregunta de un asistente que dice, mira, soy hemofílica asintomática, tuve un buen parto vaginal, solo 2 episodios de sangrado, no me había realizado el examen de hemofilia, pues no sospechaba de nada a pesar de saber el sexo masculino en mi bebé y ser hija de hemofílico severo. Mi pregunta es con respecto al periodo menstrual. No hay mucha información respecto a esto. Los míos son abundantes y dolorosos. ¿Tiene relación con la hemofilia? Ninguno de mis ginecólogos ha tenido información al respecto. Y le agradece su presentación. Ya, sí tiene toda la relación con la hemofilia. Mira, 2 cosas. Uno, no sé qué edad tendrá ella porque no capté. ¿Me dijiste la edad o no? No. No lo dice. Bueno, como les digo, el 70%, incluso más, depende de los estudios de las mujeres que portan coagulopatía, tienen sangrado menstrual excesivo, ¿ya? ¿Qué se llama sangrado menstrual excesivo? Si dura más de 6 días, ¿ya? Y si tiene un flujo de más de 80 ml, bueno, una cosa súper compleja. Entonces, ¿qué pasó? Las personas que se dedican a esto dijeron, oye, dejémonos de tontera porque nadie va a andar midiendo cuánto ml tiene de regla. Entonces hicieron una definición así como más clara que dice, cualquier sangrado que es tan abundante que deteriora la calidad de vida o en el fondo altera la normal vida de la mujer. Por ejemplo, no puedo ponerme pantalones blancos ese día, o qué vergüenza, no puedo hacer gimnasia, no puedo salir a comprar porque me voy a ensuciar, ¿ya? Y porque obviamente uno como mujer no es agradable, se siente mal. Por lo tanto, lo más probable que el sangrado menstrual excesivo de ella sea porque porta la hemofilia. Hay un trabajo súper interesante que hicieron con pacientes portadoras de hemofilia que no tenían el factor 8 ni el factor 9 bajo, y aún así vieron que esas mujeres, aún sin tener el marcador plasmático, digamos, tenían un sangrado mayor que las mujeres que no tenían hemofilia. Por lo tanto, una cosa es el factor bajo, que de todas maneras va a producir sangrado, y además el hecho de ser portadora. Y el tema de sus dolores también pudiera tener relación, y yo creo que es importante, por eso te preguntaba la edad, que lo evalúe, porque la dismenorrea puede tener que ver con con una enfermedad que se trata de que se producen depósitos de pequeños cúmulos como de endometrio en la pelvis, ¿ya? Y eso se llama endometriosis. Y la endometriosis produce dolor. Y también hay trabajos que muestran que las mujeres que tienen coagulopatía tienen mayor frecuencia de endometriosis. Por lo tanto, yo creo que sería igual bueno que uno sí trate de ver un ginecólogo que a lo mejor tenga conocimiento de lo que es las coagulopatías y que lo enfrente de esa manera. La mejor forma en una mujer adulta de tratar el sangrado menstrual excesivo es el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal puede ser con anticonceptivos, como lo conocemos. El estrógeno mejora la coagulación, así que va a regular las reglas. Y ahora hay dispositivos intrauterinos medicados que son súper buenos, que pueden dejar hasta sin reglas, ¿ya? Así que es muy importante que se trate el sangrado menstrual excesivo, porque la deficiencia crónica de hierro, ya sea en las personas con hemofilia, hombres porque sangran mucho en nariz, etcétera, o las mujeres que tienen sangrado menstrual excesivo, significa un deterioro importante en los niños de la parte cognitiva y en los adultos de su estado de ánimo, su capacidad de trabajo, concentración, etc. Así que la anemia hay que tratarla y el sangrado menstrual excesivo hay que tratarlo. ¿Existe la posibilidad de que después nosotros la pongamos en contacto con esta persona para que usted le pudiera recomendar un profesional para que se asesore? Claro, sí, no hay problema. Tenemos otra pregunta desde Perú y nos señala lo siguiente: en caso de las vacunas en los niños, ¿qué precaución se debe tener?
Bueno, como les decía, si es hemofílico grave, yo prefiero que les ponga las vacunas subcutáneas. Es la recomendación también de las guías clínicas en general. Muchas veces hay harta reticencia de las enfermeras, que son las que ponen las vacunas, de poner la subcutánea por las recomendaciones que traen las vacunas. Pero yo creo que en la medida que nosotros vayamos insistiendo, vamos a poder convencer, digamos, que riesgo-beneficio es lo mejor. Porque el riesgo de que un niño pequeño de 2 meses, por lo menos acá en Chile, a los 2, a los 4, a los 6 meses se ponen vacuna, haga un hematoma en el brazo, en la pierna donde se ponga la vacuna, es mucho más alto, porque si hace un hematoma profundo vamos a tener que ponerle factor, probablemente más de un día, en una dosis no tan baja, y eso podría predisponer a hacer ¿cómo se llama?, inhibidores. Por lo tanto, yo prefiero correr el riesgo de que la vacuna no tenga 100% efecto y no correr el riesgo de que mi paciente tenga un hematoma. En el caso que sea leve o moderado, podemos poner la vacuna intramuscular, ¿ya? Si no tiene una tendencia al niño a tener hematomas, pero siempre hay que comprimir en forma prolongada y poner frío local. Muy claro. Doctora, ahora tenemos una pregunta de parte de uno de nuestros panelistas, de Carlos Cruz, que va a estar con nosotros mañana, en la mañana, y es acerca de la actividad física. Carlos. Hola, buenas tardes a Hola, todas Carlos. y a todos. Hola, mucho gusto, doctora. Muy buena su presentación. Es bien agradable siempre escuchar a profesionales expertos de hemofilia. Y mi pregunta orientada principalmente a preguntas que siempre hacen la familia cuando hacemos los talleres junto a la Sociedad de Hemofilia, que los papás siempre se preocupan con respecto a la actividad física en los niños. Y siempre existen controversias de qué tipo de actividad física realizar o cuándo iniciar la actividad física, porque también hay opiniones de médicos que muchas veces no conocen la hemofilia en profundidad y recomiendan a veces no hacer ningún tipo de actividad física. Entonces eso conlleva muchas veces a que los niños tengan conducta muy sedentaria, no hagan actividad física, a la obesidad, que sabemos que también es un problema hoy día. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a eso, para poder orientar también a la familia. Ya, mira, no puedo decir mi opinión porque me van a retar. Mira, yo como lo dije en la presentación, creo que los niños tienen que hacer una actividad física controlada y desde chiquititos, desde muy chicos. ¿Por qué? Porque tenemos que canalizar esa tremenda energía que tienen los niños, ¿ya? Porque aquí tenemos dos opciones, o si nosotros le evitamos que haga ejercicio, o el niño se pone súper sedentario y está todo el día dándole ahí con la maquinita, ¿ya? Lo cual sabemos, y ya hay un montón de estudios que muestran que no, significa que va a tener un deterioro de su desarrollo, en cognitivo, en todo en general, o lo otro es que realmente se vuelva un loquillo total, y que ande haciendo todo tipo de malabares y cosas por todos lados, y se transforma en que toda la familia los vamos persiguiendo para que no haga cosas. Yo creo que lo más importante, sobre todo si uno tiene un niño inquieto, es que le dediquemos tiempo a la actividad física, que lo llevemos a caminar, que no me reten, pero yo creo que tiene que andar en bicicleta, que tiene que hacer, por supuesto que va a andar con su casco, va a andar con su rodillera, y una vez que entra al colegio tiene que participar en la actividad física, porque es, además de todos los beneficios que el niño va a tener, mejor equilibrio, mejor musculatura, además va a crecer más sano socialmente, porque la actividad física es algo social. Entonces, en la medida que nosotros estamos evitando que el niño se mueva, que participe, estamos deteriorando su calidad de vida. Entonces, yo estaba escuchando el tema de los remedios, todo es verdad, súper importante. Yo cuando empecé a hacer hemofilia acá no teníamos medicamentos las primeras veces que vi pacientes con hemofilia. Han pasado 15 o más años, no voy a decir cuántos, y actualmente la mayor parte de todos nuestros pacientes tiene acceso a tratamiento, y eso es muy bueno. Entonces, ahora yo creo que el desafío, claro, hay hartos desafíos que tienen que ver con el ministerio, con qué sé yo, con la formación de especialistas, etcétera, pero también hay hartos desafíos de nosotros como comunidad, de tratar de integrar a los niños, de que incluso integrar a los adolescentes. Me acuerdo cuando yo llegué al Sótero en algún momento, la mayor parte de los chicos estaban ahí
y iban muy seguido al hospital, no tenían medicamento en la casa, entonces no podían acudir normalmente al colegio ni a la universidad, entonces estoy hablando hace 20, 18 años atrás, y entonces teníamos un montón de personas que estaban tristes, obviamente no podían tener una vida normal. Yo creo que desde ese tiempo hasta ahora, y algunos de ustedes que son más viejos, no hay muchos aquí viejos, no veo mucha gente, pero deberán estar de acuerdo conmigo que había un cambio muy importante en cuanto a las limitaciones, en cuanto a las posibilidades de estudiar, en cuanto a la posibilidad de tener una vida normal, ya con el hecho de tener factor en la casa, de que uno puede eventualmente no estar acudiendo todo el tiempo al hospital, etc. Y eso es lo que ahora tenemos que nosotros como completo, como equipo, como paciente, médico, ahora empezar a mejorar la calidad de vida. ¿Mejorarla cómo? Integrándonos, tratar de llevar una vida dentro de lo posible en cuanto a lo que es actividad física, integración en los colegios, etcétera, lo más parecido a lo normal. Y para eso nos ayuda la profilaxis dirigida y tantos otros beneficios que también tenemos que hacer un cambio switch y tratar de organizarnos, y como dices tú, también nosotros los médicos estimular esto, porque es verdad que muchas veces uno por susto dice, no, que no haga esto, que no haga lo otro, y bueno, y yo de repente me río porque llegan y me mandan hasta fotos, pues, de que están en lo que están. Y digo, pero si no te dije que eso no podía hacer, no, pero si ya lo hago, bueno, ya, qué bien, qué bien. Que no, lo único que te pido es que te cuides, un poco eso. Uh-huh. Me encantó la respuesta, muchas gracias. Gracias, Carlos. Doctora, tenemos otra pregunta. Álvaro Soto, en referencia a los sangrados espontáneos, dice, ¿qué pasa con los derramos cerebrales? Nuestro bebé con 5 meses sufrió de uno sin haber tenido ningún golpe ni caída. Claro, es que él debe ser hemofílico grave, me imagino. Sí. Ya. Lo que pasa es que los hemofílicos graves tienen complicaciones espontáneas de sangrado. Una de las más temidas, por supuesto, es la hemorragia cerebral. Ahora, los niños que han tenido hemorragia cerebral tienen que empezar con una profilaxis, porque de alguna manera eso está hablando de que tiene una tendencia, ya sea por algo transitorio o permanente, a sangrar. Y lo que habitualmente debiéramos tratar de hacer es que darle una profilaxis. Ahora, el tema de él, como es pequeñito, ahí empiezan todos los temores de los inhibidores, etc. Es algo que tienen que manejar con el especialista y muy, muy, digamos, juntos para poder ir viendo el mejor tratamiento para ese niño en específico. Por ejemplo, yo te diría, si en la familia de este bebé hay antecedentes de inhibidores, como el hecho de tener en su familia inhibidores, como que te aumenta el riesgo de tener inhibidores, probablemente no va a ser el mismo tratamiento, vamos a tener que darle un poco más de vuelta de qué es lo que vamos a poder hacer, que en una familia, por ejemplo, que no hay antecedentes. Es un tema complejo el de la hemorragia intracraneana, y como primera cosa, yo creo que este bebé tiene que quedar con profilaxis o mejor con prevención de algún tipo. ¿Ya? Eso. Y otro tema así cortito, a propósito que me preguntaron eso, que yo creo que es súper importante, que uno tiene que, cada vez que al niño le ocurre algo, o cada vez que a la persona con hemofilia le ocurre algo, dejar de buscar culpables. Porque de verdad eso de los culpables es lo peor. Decir, ay, que no, que si le pasó algo es porque yo hice tal cosa, o porque, claro, porque tú hiciste, bueno, a no ser que a veces cosas evidentes, ¿no es cierto? Pues si me tiro al segundo piso, obviamente me va a pasar algo y yo voy a tener la culpa, pero no tratemos de andar buscando culpables. Yo creo que eso no es bueno, ni para el niño, ni para la familia en general. Doctora, sí, en ese mismo sentido, el tema del concepto espontáneo, sobre todo los hemofílicos graves y con inhibidores, es controversial, porque causa mucha confusión en la comunidad, y en realidad, no sé si usted lo podía aclarar, pero en realidad cuando decimos que es espontáneo es porque no tenemos una
una causa evidente, pero lo que pasa en este tipo de pacientes es que son microtraumas, que para cualquier persona con su sistema de coagulación normal no le va a generar mayores problemas, pero en pacientes con deficiencia severa de factor y encima con inhibidores, hasta el golpe en un tablero, el tomarlos de repente a los bebés muy pequeños, les puede causar este tipo de complicaciones tan extremas. Claro, lo que pasa, Felipe, es que todos estamos sangrando siempre. O sea, todos estamos teniendo traumas, todos. ¿Ya? O sea, te iba a decir tú, yo, bueno, tú más que yo, probablemente. No es que tú tengas más que yo. Es que el problema de coagulación que tú tienes lo hace más evidente. En el caso específico, por ejemplo, de la hemorragia intracraniana, están investigando mucho porque se sabe, por ejemplo, que el cerebro tiene como un aumento de una cosa que se llama fibrinolisis, que es como la destrucción de los coágulos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas con hemofilia, al faltarle el factor 8, factor 9, también tienen una deficiencia secundaria de la fibrinolisis, ¿ya? Que es otra parte de la coagulación. Pero no todos los hemofílicos tienen eso. Algunos sí, algunos no. Por eso que yo le decía que es súper importante uno tener su médico. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo sé que tal persona probablemente que tiene este problema y a lo mejor este bebé que estábamos hablando se beneficiaría mucho de tener un tratamiento con ácido tranexámico prolongado. ¿Te fijas? Entonces, todas esas son variables. Ahora, eso tenemos todo que tenerlo súper claro, que todos sangramos, y no son solo los hemofílicos que sangran, como bien tú dices. Pero el tema es que, claro, es más evidente, y si a lo mejor uno tiene otro defecto, como puede ser que tenga cualquiera de nosotros, ustedes lo deben haber visto, hay personas que sangran recurrentemente de nariz, ¿cierto? Y no sangran tanto de las articulaciones. Bueno, cada cual tiene lo suyo, y por eso también es importante tener el conocimiento, y como dices tú, es verdad que todos sangramos, pero también es verdad que no tenemos que vivir pensando en eso, porque es así. Entonces, por eso digo yo lo de la culpa, porque al final dime qué, o sea, si muchas veces, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero yo lo he visto en los pacientes, se acuestan y al otro día amanecen con una hemartrosis, porque se dieron vuelta en la cama. Entonces, realmente ahí uno no le puede decir que le va a decir no te des vuelta en la cama, o sea, son Yo cosas. tenía una hemartrosis hasta en la ATM, hasta aquí en la temporomandibular, y por dormir en una posición determinada. Entonces, claro, este tema de la culpa es muy importante que usted lo señale, porque no solo las madres, sino que los terapeutas, los médicos, las mismas personas con hemofilia, entran en este loop de cuestionarse qué hice, qué no hice. En realidad, lo único que nos tenemos que meter bien en nuestro ADN es atacar oportunamente los sangrados y sacarnos de la mentalidad este tema de que se me va a pasar. Porque en realidad los sangrados no se van a resolver por sí solos, tienden a empeorar cada vez más. Entonces, lo único que tenemos que entrar a cambiar es no el tema de la culpa que hice, que no hice, sino que tengo el sangrado y lo ataco de manera Exacto, efectiva. y también cómo voy a cambiar a lo mejor alguna actitud y mejorar mi autocuidado. Pero también hay que tener claro que a veces por mucho empeño que uno haga, como mamá, como papá, como paciente, va a sangrar. A eso iba yo. ¿Mm? Ya, muchas gracias. Doctora, la última pregunta de Patricia Benimelis de Viña del Mar. Dice, mi hijo tiene hemofilia A leve. En el colegio está desde los 3 años y todos los días se va a enfermería por algún golpe, con alguna dolencia de algún pie o algo. Siempre hielo, persil y factor cuando es necesario. Pero cuando tiene deportes siempre llega muy lesionado. ¿Sería bueno puncionar en la mañana antes de cada clase de deporte para que no le pase mal después? Considerando que tiene hemofilia leve. Ya, yo creo que, así, solamente como te digo, del mirado de acá, yo creo que hay que evaluarlo a él, porque no es tan frecuente que un niño con hemofilia leve tenga ese tipo de manifestaciones, ¿ya? Entonces, puede ser que tenga, a lo mejor, alguna otra coagulopatía asociada. Nosotros hicimos un estudio en pacientes sangradores, no con hemofilia, sino que con todo tipo de coagulopatía, y encontramos un 6% de asociaciones.
Y por eso que la canasta GES, no sé si se fijaron, trae un montón de exámenes. Algunos que no son factor 8 ni factor 9, algunos son, por ejemplo, agregación plaquetaria, otras cosas. Y eso es porque se puede asociar, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen hemofilia y von Willebrand, hemofilia y disfunción plaquetaria. Entonces, puede ser que realmente él tenga una hemofilia leve, ¿ya? Y lo que pasa es que tiene otra alteración más, y eso es lo que le está produciendo los síntomas. Entonces, yo le recomendaría, por la clínica que ella está mencionando, que haga una reevaluación para ver si tiene hemofilia realmente leve o a lo mejor es moderada, o si tiene hemofilia leve con alguna otra cosa. Si tiene hemofilia moderada, sabemos que hay un porcentaje de pacientes leves, o sea, moderados, que se comportan como graves. Y en ese caso, si descartamos que no tenga ninguna otra coagulopatía y que tiene a lo mejor una hemofilia mal portada, llamémosla así, en ese caso, probablemente su médico podría aconsejarle cómo hacer que, por ejemplo, una profilaxis, a lo mejor en el periodo de clases, y que a lo mejor se beneficiaría de ponerle factor antes de su actividad física. Pero yo le recomiendo que lo reevalúe, porque no es habitual. Piensen ustedes que nosotros, pacientes hemofílicos leves, hemos diagnosticado, por lo menos a mí me ha tocado diagnosticar hasta de 60 años, y nunca antes se enteraron. O sea, si uno le empieza a preguntar así mucho, claro, tenían algunos síntomas, pero tanto como para que cada vez, todos los días vaya a la enfermería, o cada vez que hace educación física termine y bueno, y también la opción B es que sí tiene hemofilia leve, que no tiene nada más, y que a lo mejor lo que tiene que hacer es buscarse un kinesiólogo y reforzarle sus articulaciones y todo, porque a lo mejor lo que le falta es tener un mejor estado físico para poder enfrentar la exigencia que le están haciendo en educación física. Muchas gracias, doctora. Claro, doctora, que evidentemente constituye un factor protector el que si la mamá obviamente sabe qué día le toca educación física al niño o más actividad deportiva, pueda administrarle quizás una dosis de factor en la mañana, para que esté cubierto pero, y no... Pero a lo que iba yo, que eso no es lo habitual en los hemofílicos leves. Claro. Por eso que tiene que ella descartar todas las otras cosas, o sea, como para enfrentar el problema de forma bien seria. Ya, doctora, queremos agradecer toda esta mar de preguntas que ha contestado. Quedaron bastantes que no se pudieron contestar todas, así que le vamos a hacer llegar un correo, si es posible, con las preguntas para que se las remitamos a aquellos que no pudimos alcanzar por tema de tiempo a contestarlas todas. Nos habría gustado, pero no se puede. Sí. Y bueno, agradecerle nuevamente la presencia, acompañarnos aquí en esta actividad que hacemos como Sociedad de Pacientes, que buscamos acercar y llegar la información a todos los estamentos y a toda nuestra comunidad, que es valioso poder educarnos y poder saber todos estos temas que de repente uno, que es un poco más viejo en estas lides de la hemofilia, cree que se las sabe, pero al final hay cosas que no son tan obvias y que es necesario que todos las conozcamos.